Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar. Ahorita que termine de desarrollar esta parte, que es un ejemplo que vamos a estudiar, revisamos el ejercicio que les encargué ayer, ¿vale? Este ejemplo de aplicación, vamos a poner así, es un modelo de equilibrio de mercado. Mejor conocido como el modelo de Cobweb. ¿Vale? En el modelo de equilibrio, bueno, por supuesto vamos a encontrarnos con una ecuación de demanda. Vamos a tener como supuestos, uno, que existe una ecuación de demanda. Existe una ecuación de demanda que depende del precio actual en el mercado. Es decir, hay un producto por el cual la gente está interesada, la gente lo demanda, es decir, lo compra a un precio en el mercado, pero es el precio actual, porque estamos hablando del año 2020, pues el precio que está vigente en el 2020. Eso es por el lado de los consumidores, pero por el lado de la oferta, también vamos a suponer que existe una ecuación de oferta, pero dicha ecuación de oferta dependerá del precio pasado, ¿sí? Vamos a poner así que depende del precio del periodo anterior. Es decir, las especulaciones o las planificaciones que hacen los ofertantes, las empresas ofertantes, los que producen. Y una vez que consideran esos precios, pues entonces van a tomar decisiones, ¿no? O sea, van a decidir cuáles son las cantidades de producto que van a vender. Por supuesto, es algo de esperarse. Ahorita vamos a escribirlo, por ejemplo, ¿no? El tercer supuesto es que hay equilibrio. Hay equilibrio en la economía. En la economía de mercado, pues, o sea que la oferta es igual a la demanda. La oferta es igual a la demanda. Bueno, al menos esos son los tres supuestos más simples, ¿no? Que vamos a discutir. Por ejemplo, considera que las ecuaciones de oferta y demanda están dadas por, vamos a escribir de este lado, QS, por supuesto es S de oferta, supply, T, en el momento T, en el periodo presente, lo podemos pensar así, va a ser igual a 2 más 2.5 multiplicada por P, el precio del periodo anterior, como lo dijimos hace rato. ¿Sale? Entonces Q en este caso indica cuál es la cantidad de oferta en el mercado para este año, ¿sí? Y que la oferta depende del precio del bien, ¿no? Del precio que se aplicaba en el mercado, pero en el periodo anterior, por ejemplo, en el año 2020, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, si T es igual a 2021, es la oferta que se aplica para el año 2021, pero depende de los precios que se aplicaron en el año 2020, porque esa era la información que se tenía hasta ese momento, ¿no? Al periodo de las planificaciones. Entonces, con base en los precios que se tienen en el año anterior, vamos a decirlo así, al iniciar el año la empresa decide
cuál es la cantidad de producto que van a producir, ¿vale? Y entonces vamos a suponer que esa cantidad de producto únicamente dependía del precio aplicado en el periodo anterior, ¿no? O sea, se toma como base esa parte. Eso es coherente con las planificaciones porque no nos podemos adelantar al futuro. ¿Sabes? Las empresas van a decidir cuánto van a producir para el futuro, pero no saben cuáles son las condiciones del mercado en el futuro. Entonces van a tomar como referencia los precios pasados, ¿no? Los precios de los periodos anteriores. De hecho, este es el modelo más simple porque muchas veces se consideran no nada más un periodo, sino toda una sucesión de periodos para los precios para poder tomar las decisiones. Pero bueno, es la base de todo esto. La demanda, por supuesto, bueno, tiene que cumplir con la ley de la demanda también. No es algo natural, algo que debemos esperar. O sea, que si los precios aumentan durante un año, entonces la demanda disminuye. Y al revés, que si los precios disminuyen, entonces la demanda aumenta. Ese cambio contrario lo vemos con base en este signo, ¿no? O sea, si los precios aumentan por este signo negativo, indica que la demanda disminuye, ¿vale? O sea, va en sentido opuesto. Así es que, bueno, aquí están las funciones de oferta, las funciones de demanda, o la ecuación de oferta y la ecuación de demanda, cada una de ellas para un periodo específico. Entonces, como hay equilibrio, vamos a poner aquí, al haber equilibrio en esta economía, se cumple la siguiente ecuación, que la demanda o la oferta, lo podemos ver de cualquiera de los dos lados, es igual a la demanda, que la demanda es igual a la oferta, de cualquiera de las dos partes, ¿no? La oferta es igual a la demanda, estamos diciendo aquí, ¿vale? Entonces, aplicando esta ecuación, lo que veríamos es que 2 más 2.5 multiplicado por Pt menos 1 es igual a 20 menos 4 multiplicado por P sub T. Entonces, vamos a reescribir la ecuación despejando a P sub T, que es el periodo presente. Este menos 4P sub T lo podemos pasar del otro lado de la ecuación, y de estos dos términos que están de este lado de la ecuación, del lado izquierdo, los pasamos del lado derecho. Ambos pasan negativo, ¿vale? Y el menos 4P de T pasa positivo del lado izquierdo de la ecuación, entonces tendríamos 4P de T igual a 20 menos 2 menos 2.5 por P T menos 1, ¿vale? Y entonces este 20 menos 2 es igual a 18, vamos a reducirlo un poco, es igual a 18 menos 2.5 por P sub T menos 1. Así es que pasamos dividiendo este 4 que está multiplicando al P sub T, ¿vale? En este momento quizás ya podrían darse cuenta que esta ecuación corresponde a una ecuación en diferencias de primer grado, ¿vale? Por eso es que estamos despejando a la P sub T. Entonces pasamos dividiendo el 4, tendríamos 18 menos 2.5 por PT menos 1, dividido todo por 4, ¿vale? Entonces, al dividir toda esta parte por 4, cada uno de los términos que están en el numerador van divididos por 4. Tendríamos así, voy a separarlo de este lado, 18 dividido entre 4, menos 2.5 dividido entre 4. Es 2.5, no 25, ¿eh? Por ahí, pues tienen esa duda. Es 2.5, no 25, ¿vale? Y este 2.5 está multiplicado por PT menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta ecuación? Que el precio actual del mercado depende linealmente del precio anterior, del precio en el mercado en el periodo anterior, ¿vale? Vamos a simplificar esta parte, 18 cuartos podemos escribirlo como 9 medios, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí como consecuencia, ya al final PT sería igual a 9 medios, menos este 2.5 dividido entre 4 lo podríamos simplificar como 5 octavos, ¿vale? O sea, para que quede como entero, podríamos decir que esto es igual a 5 octavos, ¿vale? 5 octavos multiplicado por P T menos 1. Y entonces, bueno, vamos a enfatizar esta ecuación, ¿sale? Siempre, este es el modelo de Coswell, ¿vale? O sea, siempre bajo esta economía donde
la oferta depende de los precios en el periodo anterior y la demanda actual depende de los precios en el mercado actual, pues entonces vamos a obtener una ecuación en diferencias de primer grado. Ahora vamos a escribir aquí que esto es una ecuación en diferencias. Ecuación en diferencias de primer grado o de primer orden, ¿vale? Recuerden que decidir si es una ecuación en diferencias de primer grado, pues es ver que únicamente hay un periodo de diferencia, ¿vale? O sea, el periodo más lejano, vamos a decirlo así, es el actual, ¿sale? Y en cuántos periodos difiere del más chico, vamos a verlo así, ¿no? Pues depende únicamente de un periodo. O sea, ¿cuántos periodos están analizando, ¿no? ¿Cuántos periodos han pasado en el recorrido de esta ecuación? Lo que estamos viendo es que ha pasado un solo periodo, ¿no? Si nosotros le pusiéramos fechas, como hace rato les decía, este sería el precio aplicado en el 2021 y este sería el precio aplicado en el 2020. ¿Cuántos años pasaron? Pasó un año, ¿no? O sea, solamente pasó un periodo, lo podríamos ver de esa manera. Así es que, bueno, esta ecuación, como acabo de comentarles, la podríamos ver como habíamos estudiado hasta ahora, escribiéndola como xt igual a 9 medios menos 5 octavos de xt menos 1. ¿Vale? Y parece que no, pero cumple con la forma básica. ¿Sale? En este caso estamos considerando que P y X son lo mismo, y por eso en lugar de escribir P, escribimos X, para tener la notación usual, como lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Pero en la forma básica tenemos un T más 1 en lugar de T. Si nosotros escribiéramos T más 1 en lugar de T, fíjense, vamos a reemplazar esta T por un T más 1. Y voy a escribirlo todo, no importa. O sea, vamos a poner aquí X T más 1 en lugar de T, ¿sale? Para ver cómo cambia. Entonces tendríamos 9 medios menos 5 octavos multiplicado por X T más 1. Esto lo voy a poner así entre paréntesis, menos 1. O sea, recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es escribir T más 1 en lugar de T. Entonces, esta T que está aquí, ¿sí? Es ahora un T más 1. Entonces, observen ustedes que este T más 1 menos 1, pues se va a convertir en una T. O sea, simplemente lo que vamos a obtener es X T más 1 igual a 9 medios menos 5 octavos de X T, ¿vale? ¿Por qué hice todo esto? Para que podamos tener la ecuación en diferencias en su forma básica, ¿sale? O para que podamos estar convencidos de que la ecuación en diferencias está escrita en su forma básica. Quizás si somos muy quisquillosos, podríamos decir, no, pero primero estaba el xt, ¿no? Antes de todo. O sea, del lado derecho de la ecuación aparece primero xt. Bueno, vamos a invertir el orden nada más, ¿no? O sea, tendríamos que xt más 1 es igual a menos 5 octavos de xt más 9 medios. O sea, invertimos el orden. ¿Para qué? Para verlo en la forma básica como la escribimos ayer. ¿Cuál es la forma básica, no? Vamos a recordar que la forma básica es xt más 1 igual a por xt más b. ¿Sale? Y entonces en este caso, comparando la forma que tenemos escrita de este lado con esta forma básica, pues lo que estamos diciendo es que a vale menos 5 octavos, vamos a poner así, a vale menos 5 octavos, y b vale 9 medios. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. Sabemos que con estos dos valores identificados a partir de la forma básica, podemos determinar la solución de la ecuación en diferencias. ¿Sale? Entonces, ahorita les muestro el apunte completo, ¿vale? La solución, vamos a poner aquí, por lo tanto, xt, la solución de la ecuación en diferencias, quedamos que era b dividido entre 1 menos a, más a elevado a la t, por quedamos que era aquí x X0 menos B entre 1 menos A. excelente, muy bien. X0 menos B entre 1 menos A. ¿Vale? Gracias.
Entonces, ¿cuánto vale X0, no? Y aquí podemos discutir algo que también, quizás algunos de ustedes hubieran preguntado con el ejercicio que quedó ayer, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a poner aquí, sustituyendo, ¿no? Tendríamos 9 medios dividido entre 1. Como A tiene signo negativo, vamos a señalarlo aquí directamente, como el A tiene signo negativo, entonces con este signo de menos se vuelve positivo. Tendríamos en realidad 1 más 5 octavos, más el A, que es menos 5 octavos elevado a la T, ¿sale? Multiplicado por X0, vamos a escribir X0 porque hasta ahorita no sabemos cuánto vale, ¿vale? Entonces vamos a poner menos 9 medios dividido por 1 más 5 octavos, ¿no? 1 más 5 octavos va a ser igual a 13 octavos, ¿vale? Y entonces ese 13 octavos, 9 medios dividido entre 13 octavos, nos va a dar el siguiente resultado. Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a poner rápidamente, pero lo voy a borrar ahorita, ¿vale? O sea, son 9 medios dividido entre 13 octavos. Al aplicar la regla del emparedado, lo que va a quedar es 9 dividido entre 4 por 13, o sea, 40. 4 por 3 es 12, 52 nos daría ahí. Entonces vamos a poner así como 9 dividido entre 52. ¿Vale? Más menos 5 octavos elevado a la t. Multiplicado, vamos a poner un corchete ahora, por x0, menos 9 dividido entre 52. Vale, y entonces esto es xt, no es la solución para la ecuación en diferencias. Y entonces, a ver. Permítanme, me equivoqué. Aquí. No es 9,52 avos. Voy a volver a escribirlo. ¿No es 36 entre 13? Bueno, 36, 13 avos. Sí, eso lo hice mal. Sí. ¿Vale? ¿Cuánto me dijo? ¿36? 36 entre 13. 36 sobre 13. Muy bien. Pues 36 sobre 13. Sí es eso, ¿no? Porque tenemos, a ver, 9 medios entre 13 octavos. 9 por 8. Sería... Ajá, entre 26. La mitad de 72 es 36. Y la mitad de 26 es 13. Sí, entonces está bien. Así es como debe de ser. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, esto sería la solución. Y, claro, nosotros cambiamos la X por la P. Entonces, al final deberíamos de escribir P nuevamente, ¿vale? O sea, esto nos querría decir que P es igual a 36 dividido entre 13 más menos 5 octavos elevado a la t, multiplicada por p sub 0 menos 36 dividido entre 13. ¿Vale? O sea que esto es la solución, o esta es la trayectoria de los precios, podríamos verlo así también. ¿Sale? O sea, cuáles son los precios en cada uno de los periodos, y no nada más a partir del precio inicial, a partir de que conozcamos este precio. Ahorita vamos a discutir un poquito de eso. A partir de que conozcamos ese precio, nosotros podemos determinar cuál es el precio en cualquier momento del tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, les voy a mostrar el apunte de esa parte. Prácticamente todo, ¿vale? Y bueno, me comentan si tienen alguna duda, ¿vale? Ahorita vamos a platicar. Bueno, la duda quizás que esté ahí más prevaleciente es, ¿y entonces qué onda, no? ¿Cuánto vale P sub 0? Bueno, en este sentido hay que dejar claro que no podríamos determinar el valor si no tenemos una condición inicial, o sea, si no tenemos un valor inicial, ¿sale? O sea, entonces la pregunta en este caso es, ¿cuánto vale P sub 0? ¿No? No lo podemos poner de esta manera. Bueno,
Si en el ejercicio no nos muestran P sub 0, entonces la respuesta tiene que quedar de esta manera. Si queremos hacer simulaciones, si queremos hacer pruebas, entonces tendríamos que darle un valor, el que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a suponer, pero es un supuesto. Supongamos que P sub 0 es igual a 10, porque el precio es 10. Entonces, si el precio es 10 y tiene este comportamiento, pues cómo va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Ya lo podríamos ver en Excel, como lo hicimos ayer, etcétera, etcétera. Alguien más podría decir, no, vamos a pensar que vale 0.5, o sea, 50 centavos. Y alguien más decía así, no, no, vamos a pensar que vale 25 al principio. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? De esa manera nosotros podemos hacer el análisis. Ahora, esto es considerando que no se da de inicio, que no conocemos de entrada el valor de P sub 0, o sea, el valor inicial del precio, ¿sí? Es algo que pasó con el ejercicio de ayer. Entonces, la idea era que ustedes, por supuesto, trabajaran con variables. Hay que trabajar con variables. Y una vez que ya trabajamos de esa manera, decir, bueno, entonces ahora, si queremos hacer las cosas en Excel, pues necesitamos datos, ¿no? Entonces vamos a probar con algunos de estos datos, ¿vale? Bueno, entonces adelante, dudas.
Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar las ecuaciones en diferencias de segundo grado. ¿Vale? De segundo grado. Recuerden que una ecuación en diferencias se va a entender de segundo grado si hay dos periodos, vamos a poner así, hay dos periodos de diferencia. Sale entre, vamos a poner así, entre el primero y el último. Como hace rato dijimos que si el año actual fuera 2020, entonces el anterior era 2019, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasó del 2019 al 2020? Pues un año. Pero si hubiera dos periodos de diferencia, significaría que habría 2 años de diferencia, ¿sale? Pero tener establecido ese concepto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el periodo actual es el año 2022, ¿sale? Entonces, 2 periodos antes, pues era el año 2020, ¿sale? O la diferencia entre el primero y el último. Por ejemplo, vamos a pensar que el último es 2022 y el primero es 2020. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó del 2020 al 2022? Pues fueron 2 años, ¿no? O el número de periodos es 2. Sí, lo podemos ver así. Ahorita podemos hacer la otra forma de representarlo para entenderlo de mejor manera. En lo general, la forma básica, vamos a poner así, la forma básica de la ecuación es x, vamos a considerar así, como xt más 2 más a por xt más 1 más b por xt. Esta parte de aquí es igual a una función f que depende del tiempo. O sea, en principio, del lado izquierdo de la ecuación siempre va a haber todos los términos x, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta sería la x del año 2022, como los decía. Esta sería la x del año 2021 y esta sería la x del año 2020. Entonces, el número de periodos de diferencia que hay entre el primero y el último, pues son 2. Y del lado derecho de la ecuación hay una función en principio, ¿vale? Una expresión que depende del tiempo. Ahora, ¿cómo podemos pensar esta ecuación en diferencias? Podríamos dibujar un eje horizontal de los periodos, entonces vamos a colocar aquí cuáles son los periodos que aparecen aquí, ¿no? Entonces, podríamos ver primero que aparece el periodo xt, después aparece el periodo xt más 1 y por último aparece el periodo xt más 2. ¿Vale? O sea, hay 3 periodos en total, ¿no? Podemos verlo así. Así es que si suponemos que es el año 2020, el siguiente, o insisto con eso, es el año 2021 y el siguiente es el año 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no necesariamente tienen que ser años, pueden ser meses, pueden ser días, ¿sale? Pueden ser horas, ¿vale? Pero tiene que ser una unidad fija. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos pensar el día 5. Aquí sería el día 6 y aquí sería el día 7, ¿no? Vale, entonces tener en cuenta eso, ¿no? La unidad de tiempo que recorre es fija o el periodo es fijo. Ahora, este tipo de ecuaciones las podríamos comparar con las ya conocidas y' más a por y' más b por y, ¿sale? Por supuesto, este tipo de ecuación es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos considerando. Aquí podríamos considerar que la xt es como la xt más 1 es la primera derivada y la xt más 2 es la segunda derivada. Digo, pensándolo así porque no es lo mismo, ¿vale? Pero lo podríamos pensar o establecer de esa manera. Bueno. ¿Por qué les comento eso? Porque resulta que a partir de la ecuación diferencias, vamos a calcular la solución como lo hacíamos para las ecuaciones de segundo grado, ¿sale? Las ecuaciones diferenciales de segundo grado. Entonces, bueno, para obtener la solución, primero resolvemos la ecuación homogénea asociada. En este caso, la ecuación homogénea asociada sería lo mismo, exactamente lo mismo, solo que del lado derecho de la ecuación tendríamos 0 en lugar de f, ¿vale? Y eso sería la ecuación diferencial homogénea asociada. Para resolverla debemos de escribir cuál es la ecuación característica. Ahorita se van a dar cuenta de la analogía, ¿no?
Definimos la ecuación característica de la siguiente manera. Vamos a poner aquí. El coeficiente del segundo término va a ser el término que va al cuadrado, sería R, ¿sale? Su coeficiente es 1, la variable vamos a decir que es la variable número 2 o es la segunda variable, más A, el coeficiente de la variable xt más 1, que vamos a considerar que es la variable número 1, y más B multiplicada por nada, ¿sale? Esto es más o menos la misma analogía que veíamos con las ecuaciones diferenciales de segundo grado, insisto con eso. La R cuadrada representará la variable en el segundo periodo, la R representa la variable en el primer periodo y B representa la variable en el periodo inicial, vamos a verlo así, ¿no? En el periodo presente. Lo podríamos ver también de esa manera, ¿no? Recuerden que todo depende de la posición donde nos encontremos. Si xt es el presente, xt más 1 es el siguiente año y xt más 2 es 2 años después o 2 periodos después, vamos a decirlo de esa manera. Entonces la solución va a depender de las raíces de la ecuación característica, ¿sí? Así es que la solución dependerá de las raíces. Vamos a verlo en los siguientes casos. Uno, las raíces son diferentes. Vale, entonces, si las raíces son diferentes, bueno, las raíces son distintas, entonces resulta que la solución estaría dada de la siguiente manera. O sea, vamos a suponer que como antes lambda representa la solución, entonces tendríamos E sub 1, una constante. Fíjense aquí cómo cambiaría el resultado. Sería lambda 1 elevado a la t, más C sub 2 por lambda 2 elevado a la t. Por supuesto, lambda 1 y lambda 2 son las raíces de la ecuación característica, ¿vale? Entonces vamos a pensar que estas raíces, como estoy diciendo aquí, R es igual a lambda 1 y R es igual a lambda 2, ¿vale? Y ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro todo esto. Entonces, directamente es como antes lo veíamos, solo que en lugar de aparecer una función exponencial multiplicada por la raíz, ahora va a ser la propia raíz elevada a una potencia t, ¿sale? En el caso de que las raíces sean iguales, vamos a ponerlo aquí, las raíces son iguales. Entonces xt es igual a c1 por lambda, vamos a pensar que es la única raíz, entonces no le ponemos un subíndice, más c sub 2 por t por lambda elevado a la t potencia. ¿Vale? Eso es lo que va a suceder cuando las raíces son iguales. Y en el caso de las raíces complejas, ahí va a estar un poquitito más complicado, ¿no? Bueno, las raíces son complejas. Entonces, si las raíces son complejas a partir de la solución, o sea, vamos a pensar que lambda es igual a alfa más menos beta i. Entonces, primero vamos a definir una variable que vamos a llamar R, y esa R no va a ser más que el módulo del número complejo, es decir, la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes de la variable compleja o del número complejo, ¿vale? Eso vale R. Entonces, en otras palabras, es el módulo del número complejo, ¿vale? Algo que seguramente estudiaron en álgebra lineal. Y si no lo estudiaron, bueno, pues vamos a verlo aquí como una formulación, ¿no? Nada más así, directamente. A partir de la raíz que es compleja, vamos a calcular esta cantidad que se llama R. Y además vamos a considerar que el coseno de teta, bueno, voy a ponerlo abajo. Y el coseno de teta es igual a alfa dividido entre R. Entonces, si el coseno de teta es alfa dividido entre R, entonces teta va a ser igual al coseno a la menos 1 de alfa dividido entre R, ¿vale? Entonces aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado porque hay que realizar esos cálculos. ¿Y qué es en lo que hay que tener cuidado? En cómo tenemos programada nuestra calculadora, ¿vale? Aquí sí va a ser necesario que utilicemos el ángulo en radianes, no en grados, ¿vale? Para que lo chequen con sus calculadoras cuando hagamos este tipo de ejemplos.
Y entonces una vez que tenemos R y teta, que se calculan a partir de la raíz propiamente, de la raíz del número complejo, pues entonces vamos a decir que la solución X, vamos a ponerlo aquí, XT, va a ser igual a C1 por el coseno de teta, T, ¿vale? Por eso necesitamos calcular primero teta, más C sub 2 multiplicada por el seno de teta T, y todo esto a su vez multiplicado por R, pero R elevado a la T potencia. ¿Sale? De esa manera va a quedar establecida nuestra solución. Y entonces, bueno, ahí tenemos ya el apunte completo, ¿no? Para las raíces, para determinar las soluciones de las ecuaciones en diferencias de segundo grado. Ahora voy a separar aquí las ideas para que, bueno, para tratar de dejarlo lo más claro posible, ¿no? Tratar de ordenar las ideas, vamos a poner así, una separación en cada uno de esos puntos, ¿vale? Para separar los conceptos, como les había dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar con un ejemplo directamente, ¿no? Bueno, entonces aquí abajo vamos a escribir ejemplo. Primero voy a poner una línea aquí para separar. Ok, entonces, ejemplo, de este lado. Resolver. Vamos a escribir, permítanme un segundo. Xt más 2 menos 4 xt más 1 más 16 más 16 xt igual con 0. Primero que nada, identificamos que esta es una ecuación en diferencias homogénea, ¿sale? Y es una ecuación en diferencias de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque la diferencia entre el último periodo y el primero es 2. ¿Cómo sabemos cuál es el último y cuál es el primer periodo? Pues por el subíndice. O sea, el subíndice más grande, T más 2 es el más grande de todos, es el último. Y el más chico de todos, el subíndice más chico, que en este caso es T, es el primero. Ahora, ¿cómo podemos pensar como el más chico y el más grande? Pues poniéndole un número, si ustedes gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, T podría ser 0. Si T es igual con 0, aquí tendríamos X0, aquí tendríamos X1 y acá tendríamos X2. Entonces el más grande es 2, el más chico es 0 y la diferencia entre ellos es 2. ¿Sale? De esa manera lo podemos ver también. Entonces al menos ya les dije 3 formas de identificar las ecuaciones en diferencias de segundo grado. Eso es importante porque no siempre las ecuaciones en diferencias están instaladas de esta manera. No siempre las vamos a ver como esa estructura en general. Ahorita vamos a ver unos casos específicos, ¿no? De cómo se podrían ver. Entonces, la parte de la solución es escribir la ecuación característica. Entonces sería en este caso r al cuadrado menos 4r más 16 igual con 0 directamente. Entonces en este caso nos vamos a dar cuenta que no va a ser posible calcular las raíces por medio de la factorización. Lo que tendríamos que hacer entonces es calcular las raíces por medio de la fórmula general, ¿sale? Entonces en este caso quedaría 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 veces a por c, o sea, menos 4 por 16, dividido entre 2 veces a, que sería igual a 2. ¿Vale? Entonces, bueno, directamente ya ustedes cuando realicen el cálculo, ahorita me ayudan a verificarlo, sería igual a 2 más menos 2 veces raíz de 3, multiplicado por i, o sea, la raíz es compleja. ¿Vale? Entonces, por favor, verifiquen esos cálculos. Les doy un par de minutos para que terminen de copiar. Me dicen si tienen alguna duda.
Sí, está bien, profe. Me sale lo mismo. Gracias, Mariana. Vamos a continuar entonces. Tendríamos, voy a recorrer la pizarra. Bueno, tendríamos que este es el caso complejo, entonces voy a dejarlo ahí hasta donde está la discusión de las raíces complejas. ¿Vale? Identificamos entonces para este caso que alfa vale 2. Yo voy a ponerlo así como entonces alfa vale 2 y beta vale 2 veces raíz de 3. Así es que tendríamos la siguiente información. Primero calculamos R, donde R es la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más beta, que es 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Si lo realizamos paso por paso, pues entonces quedaría 2 al cuadrado, que es 4, más 4 multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces este sería 4 más 12, sería raíz de 16. O sea que R es igual a 4. Vamos a ponerlo de todos formas al final. Entonces R es igual a 4. Ahí está. Ya tenemos el valor de R. R es parte de la solución, por eso necesitamos calcularlo aquí. Y además es parte de teta, de cómo calcular la teta. Entonces, teta sería igual al coseno a la menos 1. Por ahí en sus calculadoras van a encontrar este botoncito. Quizás encima del botón de coseno. Pero podrían ver el botón de coseno en su calculadora y arribita escrito sobre la misma calculadora una leyenda que está escrita así como cos menos 1. De esa manera ustedes pueden calcular el ángulo correspondiente al coseno. El coseno de alfa, que en este caso es 2, dividido entre r. O sea, el coseno inverso de 2 medios. ¿Vale? Cuando ustedes realicen eso, lo que van a obtener como resultado es lo siguiente, que teta es igual a pi tercios, ¿vale? Pi tercios, siempre que obtenemos la respuesta en este tipo de cantidades, con mediante pi o cosas de ese estilo, pues estaríamos observando directamente los radianes, ¿no? O sea, la respuesta está dada en radianes. Ahora, ¿cómo vemos eso en la calculadora? Vamos a observar la pantallita de la calculadora, donde aquí voy a poner aquí el cuadrito donde empiezan a escribir la formulación y en la parte de arriba tienen algunas letras, ¿no? Una de ellas tiene que ser una R, que indicaría los radianes. O bueno, pueden investigar. No les puedo enseñar con una sola calculadora porque no todas las calculadoras son iguales. Es parecida a la forma en que podemos establecer o configurar la calculadora en radianes. Pero bueno, les sugeriría que si tienen por ahí su manual a la mano de su calculadora, pues lo consulten para saber eh, cómo configurar su calculadora en radianes. Si ustedes lo tienen configurada en grados, esto les va a dar algo absolutamente distinto, ¿vale? Les va a dar algo entre 45 y 70, algo así. Entonces, bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio? 60. Sí, claro. Entonces, ahí es donde hay que checarle, ¿vale? Ahora, ya que llegamos a ese momento, pues tenemos toda la información para escribir la solución. Por lo tanto, diríamos que xt es igual a c sub 1 por el coseno de pi tercios de t más c sub 2 por el seno de pi tercios de t multiplicado todo por r, que es 4 elevado a la t potencia. ¿Sale? De que hay que tener cuidado también con ese 4 porque es una potencia, ¿vale? Hay que representarla de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, enmarco la respuesta para enfatizarla, decir que este es nuestro resultado final. Y bueno, discutir, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Porque podemos decir, bueno, esto es la respuesta y cómo la compruebo, ¿no? Recuerden que el mecanismo de comprobación es algo muy importante en esta parte. Bueno, para comprobarla necesitaríamos información, ¿sí? Fíjense, primero que nada necesitaríamos saber cuánto valen estas cantidades, C sub 1 y C sub 2, porque son constantes, necesitamos saber cuáles son sus valores. Sin esos valores no podríamos determinar cuál es el valor de cada uno de ellos, ¿no?
Entonces necesitamos saber las condiciones iniciales para poder determinar el valor de cada una de las constantes. Es como en las ecuaciones diferenciales de segundo grado, ¿sale? Entonces, si no tenemos una información, no podemos realizar el mecanismo de comprobación. Eso es lo que estábamos diciendo en este caso, ¿sí? Entonces necesitaríamos, voy a ponerlo aquí abajo, necesitaríamos, voy a escribir primero el contexto, ¿no? Para poder determinar el valor de las constantes, es necesario conocer las condiciones iniciales. Y únicamente bajo este esquema o bajo esta información es posible ejercer, vamos a poner así, ejercer el mecanismo de comprobación. ¿Sale? Únicamente de esa manera podemos ejercer el mecanismo de comprobación. En otras palabras, no se puede comprobar el resultado si no tenemos condiciones iniciales. ¿Sale? O a priori podríamos verlo así. ¿Cómo lo podríamos realizar? Bueno, podríamos sustituir los valores de t en cada una de estas partes y restarlos, cosas de este estilo, pero el problema va a estar con los argumentos trigonométricos, ¿vale? Ahí va a estar el asunto, el gran detalle, ¿sale? Y ya estamos hablando del caso específico donde las raíces son complejas, ¿vale? Vamos a verlo así como que esta es la gran limitante para este tipo de problemas, para los problemas de, de raíces complejas, ¿sí? Que trabajar con los cosenos y con los senos pues no es nada, vamos a decirlo así, nada natural, ¿no? No es natural trabajar con números, con sumas, con restas, con divisiones, pero con las funciones trigonométricas ya se convierten en otra historia, ¿vale? Por eso es que este caso es bastante especial, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, vamos a suponer o vamos a considerar que conocemos ciertas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí abajo, supongamos que x0 es la primera condición inicial. Vamos a suponer que es igual a 3, ¿vale? x0 es igual a 3 y x1, vamos a poner x1 que es igual a 0. ¿Vale? Entonces, estas van a ser las condiciones iniciales. Y necesitamos dos condiciones iniciales porque hay dos constantes. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, es lo mismo que veíamos para ecuaciones diferenciales de segundo grado. Si tuviéramos una ecuación, imagínense que esta es una ecuación diferencial de segundo grado, que en lugar de lo que tenemos ahí escrito, tenemos esta forma, ¿no? Igual con 0. Entonces, para poder resolverla y determinar los valores específicos, necesitamos dos condiciones iniciales. Sería y0, por ejemplo, igual a 3, perdón, y y' evaluada en 0, quizás, por ejemplo, igual a 0. ¿Sí? O sea, esas son las posibilidades. O la analogía, pues. Entonces podemos realizarlo a mano o podemos hacerlo como ayer en Excel, ¿no? Entonces es lo que sugeriría la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a mostrarles el apunte completo antes de continuar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si tienen alguna duda, me pueden comentar y continuamos, ¿vale? Alejandro, Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la R? O módulo. módulo. Módulo de un número complejo. Ujú. Ok, gracias. Vale.
Jimena, adelante. Profesor, ¿cómo dijo que debíamos configurar nuestra calculadora para que la X3 nos saliera bien? En radianes, en radianes. Gracias. Sí, Jimena, no hay de qué. Ahora bien, vamos a realizar la comprobación, como les decía, suponiendo que conocemos esas dos condiciones iniciales. Pero antes de realizar la comprobación, vamos a ver que a partir de la ecuación diferencial, perdón, la ecuación en diferencia de segundo grado, podemos escribir cuánto vale xt más 2. Ese va a ser una de las principales ejercicios que tenemos que realizar. O sea, si nosotros conocemos el valor de xt y el valor de xt más 1, podemos determinar el valor de xt más 2, es lo que estamos diciendo con esto. Y eso es principalmente lo que tratamos de establecer, ¿no? O sea, el último de los valores lo podemos determinar con la información previa. Entonces, si pasamos el menos 4t más 1 del otro lado, pasaría positivo, que es 4xt más 1, y el 16xt pasa negativo, entonces lo pasamos como menos 16xt, ¿sale? Así es que, por ejemplo, en este caso estaríamos diciendo que para x0 igual con 3 y x1 igual a 0, pues tendríamos x2, ¿estamos de acuerdo? O sea, x2 es igual a 4 veces x1 menos 16x0, ¿sí? Y en este caso estamos diciendo que t vale 0. Si t fuera 1, entonces estaríamos calculando x3. ¿Por qué? Porque sustituyendo aquí, para t igual con 1, 1 más 2 es 3, entonces tenemos x3, sería igual a 4 multiplicado por xt más 1 por x2, menos 16 por x1. Entonces en cada paso se van dando cuenta que para cada valor de t necesitamos los valores previos. En este caso para x3 necesitamos x2, para x2 necesitamos x1 y x0, ¿sale? Entonces, bueno, de esta manera vamos a realizar el mecanismo de comprobación. Así podemos ir calculando los valores de la x con la información de los dos periodos anteriores, y así podemos calcular el valor de la x en cualquier momento o en cualquier periodo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a realizarlo en Excel, ¿sí? Vamos a abrir este espacio para realizarlo. Y entonces, bueno, como lo hicimos ayer, ¿no? Vamos a escribir aquí primero, vamos a hacerlo con el cuadro de texto para que podamos escribir la ecuación completa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte, vamos a insertar el mecanismo de ecuación, sería escribir que xt más 2, como lo acabamos de poner ahorita, es igual a 4xt más 1, lo vamos a poner aquí, t más 1, x menos 16 multiplicado por xt. ¿Sí? Que es lo que acabamos de escribir ahorita. Bien, entonces vamos a dejar aquí que esta es nuestra ecuación en diferencias, eso es lo que vamos a programar. Y además que su solución, vamos a ponerlo de este lado. No me acordé. Sí, así. Que la solución de la ecuación en diferencias sería xt. Ya sé que me falta. Fíjense, todavía no podemos calcularla, pero bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a realizarlo de esta manera. La solución se supone que es C1 multiplicado por el coseno. Vamos a buscar aquí en ecuaciones la función coseno, ahí está. Y le ponemos un paréntesis aquí para que se entienda cuál es el argumento. Entonces sería C1 multiplicado por el coseno de pi tercios
Por aquí en esta parte se encuentra la pi. Vamos a buscarla. Está de este lado. Pi tercios multiplicado por t. Voy a copiar esta parte. Más. Sí, me va a faltar un paréntesis. Bueno. Más c sub 2 multiplicado por el seno de pi tercios de t. Vamos a poner aquí el paréntesis. Aquí voy a pegar esa parte que copié hace rato. A ver. Ahora voy a copiar nuevamente esto, porque necesito en un paréntesis. A ver, voy a cortar. Y en ecuación escribimos un paréntesis. Ponemos aquí la expresión, la que había copiado, más bien cortado. Todo esto, sí, mejor vamos a ponerlo en un corchete, ¿no? Que se vea mejor. Multiplicado por 4 a la t. Entonces ponemos la potencia, sería 4 elevado a la t potencia. ¿Quién me puede decir por qué no podemos utilizar la solución todavía? ¿Qué falta? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Jimena. ¿No falta el valor de x0 y x1? Bueno, nos falta utilizarlos, pero ¿para qué los utilizaríamos? Carla. ¿Nos faltaría encontrar la solución particular? Bueno, podemos llamarle solución particular cuando determinemos los valores de qué cosa. Nos faltan ciertos... ¿De x1 y x0? Bueno, esos valores estamos de acuerdo con no, de la función, algo así. ¿De xt? Ajá. ¿Qué falta en xt? O sea, ¿qué necesitaríamos conocer para poder calcular todos los valores de xt? ¿Las constantes? Las constantes. Mariana. Iba a decir eso. Ok, de acuerdo. Entonces nos faltan los valores de las constantes, ¿sale? Nos falta saber cuánto vale C1 y C2 para poder utilizar la solución. Ahorita regresamos a la pizarra para hacer eso. Mientras vamos a configurar aquí, a programar esta ecuación, ¿sale? Sabemos que x0 y x1 valen, vamos a ponerlo aquí mismo, vamos a hacer en la parte de abajo así. Sabemos que x0, por aquí el mecanismo de ecuación, x0 es igual a 3. Voy a copiar esto mismo y que x1 vale 0. Entonces, esas son las condiciones iniciales, ¿no? A partir de ello vamos a realizar la programación. Entonces aquí vamos a hacer una tabla. Aquí va a estar la t. Aquí va a estar xt. Vamos a ponerlo xt. O sea, el valor de la variable en el presente. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? De este lado estaría xt más 1. Vamos a ponerlo así. Y como último tendríamos xt más 2. Entonces, lo que vamos a poder calcular es xt más 2 mediante esta ecuación, mediante lo que tenemos aquí escrito. ¿Vale? O sea, xt más 2... me equivoqué. No, espérame. Bueno, vamos a dejarlo así. Xt más 2 es lo que queremos calcular ahorita, ¿no? Lo que vamos a poder ser capaces de calcular mediante esta ecuación, tomando como información los periodos previos, ¿no? Entonces, para t igual con 0, lo que tendríamos aquí es x0. ¿Están ustedes de acuerdo aquí? x0.
X0 ya sabemos que vale 3, y X1, ¿vale? Es lo que tendríamos como información aquí. X1 vale 0. ¿Cómo calculamos X2? Pues X2 la calculamos utilizando los dos valores anteriores, que son estos dos de acá. Entonces vamos a escribir la ecuación. Xt más 2 es igual a 4 multiplicado por xt más 1, que es el de atrás, el xt más 1, ¿vale? Más, no es cierto, menos 16 multiplicado por el xt, que el xt en este caso sería este de aquí. ¿Vale? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en esto ya tenemos programada la misma ecuación que está escrita aquí arriba. Entonces, bueno, ya una vez que den ustedes enter, ya obtienen el resultado de la variable xt más 2. Ahora entonces, para el periodo t igual con 1, para t igual con 1, en xt tendríamos x1, que x1 es este de acá. ¿Sale? Entonces hacemos una referencia cruzada, ¿les parece bien? Aquí ponemos igual a esta parte de aquí arriba, que es x1, de 0, y esta parte de aquí, el xt más 1 sería x2, que es esta parte de acá arriba. ¿Estamos? Y ahora nada más arrastramos esta ecuación de la esquina inferior derecha para poder copiar el resultado y tendríamos 192. Ahora hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo para las t's, vamos a arrastrar las t's hasta un valor, no sé, un 16, por ejemplo, ahí vamos a dejarlo hasta el 15. Y vamos a dar doble clic aquí para que se copie todo, doble clic acá para que se copie todo, y doble clic aquí para que tengamos todo este resultado. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo en algún momento el valor de la variable, por ejemplo, aquí en t igual con 3, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿no? En t igual con 3, tendríamos que este xt más 1 sería x4, ¿estamos de acuerdo? O sea, el x4 sería igual con 0. ¿Vale? O sea, volvemos a recuperar el 0, por así decir, y aquí lo estamos viendo otra vez. Para t igual con 4 tenemos x4 que es igual con 0. Ya para valores muy grandes, por ejemplo, aquí ya se está poniendo bastante extremo, ¿no? Por así decirlo, ya es menos 3.22 por 10 a la 9, o sea, son 9 dígitos decimales después del punto. Sí, es un número extremadamente grande, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos estaría sugiriendo todo esto? En realidad lo que nos estaría sugiriendo todo esto es que si hay después vamos a platicar también de eso, si hay un estado estacionario, ese estado estacionario es inestable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los valores son extremadamente grandes en este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos comprobar es que nuestra solución es correcta. Entonces vamos a realizar el cálculo para este tipo de solución, seleccionando un valor de t específico, ¿no? O sea, que lo que nos dice es que podemos calcular la solución utilizando cualquier t. Entonces vamos a comprobarla para esta solución, pero vuelvo a insistir, lo que nos faltan son C1 y C2, no las hemos calculado. ¿Vale? Entonces después de calcularlas ya podríamos hacer esa breve comprobación. A ver, hasta ahorita tienen alguna duda, no se perdieron ahí con el desarrollo que hice. Alejandro, Tamara. Profe, ¿cómo sacó XT de T1? Aquí lo que hice fue hacer una referencia cruzada, ¿sale? ¿Por qué? Porque para t igual con 0, este que está iluminado en azul es el x1. Entonces, este x1 que está aquí abajo, aquí, ese x1, pues debe de ser el x1 que está aquí arriba inmediatamente. ¿Ya lo vio? Sí. Ok, Tamara. Profe, ayer yo me perdí en cómo sacó en xt más 2. ¿Me podría, ¿me lo Mire, podría repetir? claro, lo que hacemos es escribir la ecuación que tenemos aquí arriba, esta ecuación, con base en la información que tenemos aquí. Lo podemos ver como las variables, esta es xt y esta es xt más 1. Entonces, ¿en qué casillas están? ¿No? Es 4 multiplicado por xt más 1. Xt más 1 es esta casilla, la de color azul. Menos 16 multiplicado por xt, donde xt es esta casilla de color rojo. ¿Vale? Esa es la programación que hicimos. O sea, para calcular xt más 2 necesitamos las dos anteriores, que son estas. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Sí, Tamara. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Quedamos que la última parte sería la de... vamos a ponerlo acá.
La de obtener los valores de las constantes, ¿no? Entonces, para obtener los valores de las constantes, lo que necesitamos es aplicar las condiciones iniciales. ¿Vale? O sea, si x0 es igual a 3, significa que x vale 3 y t vale 0, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, aplicada para la solución, pues tendríamos que C1 multiplicada por el coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1, ¿vale? Entonces aquí tendríamos C1 nada más. Voy a escribirlo, pero fíjense, sería pi tercios multiplicado por 0. Entonces pi tercios multiplicado por 0 sería el coseno de 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. ¿Vale? Ahora, que entonces nada más queda C1 multiplicado por 1, queda C1. De manera similar para el seno de 0 queda 0, entonces lo único que queda aquí es C1 multiplicado por 4 a la 0, pero 4 a la 0 es 1, entonces C1 es igual a 3. Nada más se los digo platicadito, pero ustedes lo hacen, ¿vale? Ahora vamos a realizarlo para x1. x1 es igual con 0. ¿Qué significa x1? Que t vale 1, vamos a ponerlo aquí, t es igual con 1 y x es igual a 0. ¿Vale? Entonces, utilizando esa información en la ecuación, pues tendríamos 0 del lado izquierdo de la ecuación, C1, que ya sabemos cuánto vale, por cierto, multiplicado por el coseno de pi tercios, más C sub 2 multiplicado por el seno de pi tercios. Y todo esto multiplicado por 4 a la t, que sería 4, porque t vale 1. Ahora fíjense, el coseno de pi tercios es igual a 1 medio. ¿Vale? Vamos a ponerlo acá. O sea, esto sería 0 igual a C1 por 1 medio. Eso es lo que vale el coseno de pi tercios. Entonces, coseno de pi tercios es igual a 1 medio. Más C2 multiplicado por el seno de pi tercios. Ahora vamos a ver cuánto vale el seno de pi tercios. Profe, una pregunta rápida. ¿Por qué es t igual a 1? Porque x1, recuerden que el subíndice nos está indicando cuál es el valor de la t. ¿Y para x0 no se toma en cuenta el 0? Claro, sí. O sea, t es igual con 0. Es lo que les estoy diciendo acá. A ver, voy a señalarlo así. Fíjense. O sea, para x0 igual a 3 queda que C1. ¿Por qué? Porque t es igual a 0 y x es igual a 3. Entonces hay que sustituir. Y lo hice rápidamente. O sea, si t vale 0, pi tercios multiplicado por 0 es 0. Y el coseno de 0 es 1. Lo mismo pasa con el seno de pi tercios de t, o sea, sería pi tercios por 0, sería el seno de 0, y el seno de 0 es 0. Entonces aquí se hace 0. ¿Ya lo ven? Bueno, les sugiero que lo escriban para que lo puedan Sí, ver. ya lo vi. Gracias. Eso. Entonces, quedamos que queda el seno de pi tercios. El seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a poner aquí, el resultado es raíz de 3 sobre 2. Y bueno, vamos a enfatizarlo, ¿vale? Para que quede claro ahí que el seno de pi tercios, esta parte de aquí, es igual a raíz de 3 sobre 2. Y todo esto va a ir multiplicado por 4. ¿Vale? Entonces, bueno, como esto es un producto, bueno, lo único que puede ser igual con 0 es esta parte del corchete, porque el 4 no es 0. Entonces, 4 debe multiplicar a algo, a lo que está entre el corchete, para que sea 0. Entonces, lo que está en el corchete debe de ser igual con 0. Vamos a escribirlo acá abajo. Es decir, que C1 multiplicado por 1 medio sería C1 dividido entre 2, ¿ustedes están de acuerdo? Más C2 por raíz de 3 sobre 2 debe de ser igual con 0. Como el 2 es un término común y está dividiendo, lo podemos multiplicar. O sea, podemos multiplicar toda la ecuación por 2 para que se elimine ese 1 medio. Entonces tendríamos C1 más C2 por raíz de 3 igual con 0. Esto significa, ya que conocemos a C1, que 3 más C2 multiplicado por raíz de 3 es igual con 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale C2? Lo despejamos, ¿no? C2 valdría menos 3 sobre raíz de 3. Esto es lo que vale C2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Considerar estos valores, el de C1 y el de C2. Entonces ya sabemos que C1 vale 3 y que C2 vale menos 3 sobre raíz de 3.
Entonces vamos a utilizarlo en nuestro mecanismo de comprobación que estamos ejerciendo para poder calcular alguno de los valores de la variable, ¿no? Y comprobar que estamos en lo cierto. ¿Sale? ¿Puedes subir un poquito la pantalla? Es que ya no se ve el valor de C2. Ah, sí, sí, permítame. A ver. Vamos a retomar. Ojo. Ahí se ve. ¿Ahí ya se ve? Sí, ¿No? Ok, gracias. a usted. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Hasta ahí no, profe, pero ya cuando nos ponga un ejercicio, bueno, en lo personal, una cosita como que cambia y ya me entran todas las dudas del mundo. Bueno, ya saben que cualquier cosa pueden enviarme un correo o pueden preguntar directamente, ¿vale? Pero ese es el chiste, que se encuentren con dudas y todo eso para que puedan aprender, pero cuando se encuentren con esas dudas hay que tratar de resolverlas. Entonces, muy bien, ya cuando chequen los ejercicios, pues ahí vamos trabajando. ¿A Tamara? Profe, ese 4 que está al lado del corchete, Ujú. ahí ese igual se divide entre 2, ¿no? ¿Y no quedaría 2? No, porque lo que les comentaba aquí, antes de pasar de aquí, de esta parte a esta otra, les comentaba que el 4 está multiplicando lo que está entre corchete. Entonces, como el producto debe de ser 0, la única posibilidad es que lo que está entre corchete, que es esta parte de aquí, sea 0. Ajá, o sea, si esto es 0 multiplicado por 4, 0 por 4 nos da 0 y se cumple la ecuación. Por eso no lo pasamos dividiendo ni nada, ¿vale? Lo podemos hacer así, o sea, puede multiplicarlo, ¿no? 4 por 1/2, dale 2, y 4 por raíz de 3 sobre 2 quedaría 2 raíz de 3. Sí lo podemos hacer así. Es otra alternativa, ¿vale, Tamara? Pero debe dar lo mismo, o sea, el valor de C2 debe ser exactamente el mismo. Ok, gracias, profe. Vale. Entonces, bueno, regresamos rápidamente. Jimena, adelante. Cuando calculó el coseno de pi tercios, ¿lo siguió calculando en radianes? Sí. Sí, a ver, el coseno de pi tercios. Sí, en radianes. Queda un medio. Gracias. ¿De qué? Entonces, ya regresamos al Excel y entonces vamos a programar, por ejemplo, vamos a calcular esta cantidad para algún valor de t específico. Vamos a seleccionar el 11, ¿no? Este valor de aquí. Entonces, para t igual con 11, ¿qué hacemos, no? O sea, vamos a reflejar esta ecuación de este lado, acá abajo. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, escribimos la ecuación x11, que es lo que vamos a programar aquí. Sería, abrimos un paréntesis que representaría el corchete. O sea, este paréntesis de aquí representaría el corchete. C1, que sabemos que vale 3, multiplicado por el coseno. La función coseno en Excel es cos con mayúscula, ¿vale? Coseno de pi tercios multiplicado por t. Entonces, en este caso, para escribir a la pi, ponemos pi también con un paréntesis, ¿sale? De hecho, ahí aparece la sugerencia. Sería pi dividido entre 3 multiplicado por 11. Creo que es que estamos tratando de configurar de este lado. Ojo con los paréntesis, ¿eh? Entonces aquí este pi se tiene que quedar con un paréntesis vacío para que se entienda que estamos evaluando pi, ¿sale? En Excel. Ahora ya cerramos el paréntesis de este lado, más C2, pero C2 es menos 3 multiplicado por la raíz de 3. Para calcular la raíz hay una función que se llama raíz, entonces multiplicamos por raíz de 3
Pero es menos 3 dividido entre raíz, perdón, menos 3 dividido entre raíz de 3. A ver, raíz de 3 multiplicado por el seno. El seno también es así la función seno directamente, con mayúsculas, de pi, ¿sale? Multiplicado, más bien pi dividido por 3 y multiplicado por 11. Eso sería el seno de pi tercios o multiplicado por 11. El seno de pi tercios t, que en este caso t es 11. Aquí cerramos el paréntesis. ¿Sale? Observen que los paréntesis de color rojo indican la función coseno y las raíces. Todo esto multiplicado por 4 elevado, así ponemos las potencias, a la 11. Vamos a dar Enter. ¿Ya vieron? Voy a enfatizar lo de color verde. ¿Qué es lo que da? Pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que esperábamos obtener. Y con eso hemos comprobado el resultado. ¿Cómo ven? ¿Tuvo de terror o qué? Un poco. Disculpe por el tiempo que estoy consumiendo de sus actividades. Les dejo así la fórmula para que la copien. Es más, voy a poner un poquito más de zoom aquí para que vean de mejor manera la programación de la fórmula aquí. Le pueden tomar una captura si ustedes gusten. Desarrollenlo por su cuenta. Quedó pendiente, les pido una disculpa por el ejercicio que no revisé, pero sirve que tienen más tiempo para realizarlo, si es que no lo realizaron, y lo revisamos la siguiente clase, ahora sí, ¿vale? Reitero mis disculpas, nos vemos, que tengan excelente día, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, hasta luego, profe. Gracias por su clase.